los 70 años de el nuevo Estado de Israel, o el moderno Estado de Israel, precisamente en Eretz Israel, en la tierra de Israel. He pensado varias cosas, ahora quiero que me acompañen. De nuevo vamos a tener la lectura que ya tuvimos, pero para introducirnos, para refrescarnos. Hermanos, la palabra de Dios cuando abunda, la misma palabra nunca daña, al contrario, es bueno retenerla. De hecho, hoy día que celebramos el Día del Padre, o lo recordamos, el Señor manifestó en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, a los padres judíos que todo lo que han recibido de la ley, de la enseñanza de Dios, esas palabras tenían que repetirlas a sus hijos. No solo decirlas, repetirlas. Creo que en el día de hoy estamos fracasando en eso, de reiterar. La reiteración es una regla de la enseñanza hasta que se quede. Pero ya vamos a ir a la lectura. ¿Lo tenemos ahí? Me ayudan leyendo y vamos a introducirnos de nuevo en esta misma temática. ¿Qué dice? Todos juntos, hermano, porque a veces algunos dejan que otros lean. No, la idea es que leamos todos, a ver cómo anda. Medio raro nuestro sistema, pero es bueno, hace bien al corazón. ¿Qué dice? 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Israel hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la casa y el muro en tiempos angustiosos. y después Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. y por otro La otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con esto recordamos la lectura, la tuvimos exactamente ahí, del 24 al 27. Volvamos al 24, por favor, para seguir con esta reintroducción al tema. 9:24, un poquito más atrás. Hermano, en este solo versículo está todo. Está todo, es un resumen este versículo. Cuando habla el ángel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y después hemos agregado el templo también, porque en el mismo pasaje aparece esto del santuario. Y agrega, para terminar la prevaricación, ya tocamos ese tema, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esto está expresada las 70 semanas. En esas 70 semanas todo esto iba a acontecer. De estas 70 semanas ya han sucedido 69 semanas. Ya hemos conversado y hablado que estas semanas son semanas de año, es decir, corresponden a 7 años cada semana, cada uno. Así es que hemos sacado las cuentas, más o menos lo hemos conversado. Yo no quiero volver a eso, solamente decirles que Dios es tan misericordioso con Daniel. No nos olvidemos, hermanos, que Daniel estaba preocupado por el futuro. Uno podría decir, este hombre que era tan lleno de Dios, este hombre que fue tan usado por Dios, bajo distintos gobiernos, él se mantuvo fiel a Dios y fiel al trabajo que tenía que hacer. Fue un buen hombre de Dios con un tremendo testimonio. Y este hombre
podría descansar tranquilo diciendo, bueno, yo estoy bien con Dios, los demás que se frieguen. Pero él no estaba así, no era así. No está en el corazón de alguien que está lleno del Espíritu de Dios el actuar de esa manera. Él tenía una preocupación por su pueblo. Él tenía una preocupación por el futuro de su pueblo. Él decía, no puede ser que mi pueblo esté eternamente cautivo. No puede ser que mi pueblo esté eternamente en una condición menoscabada. Hermano, quiero decirte algo. Si usted no la está pasando bien, si usted como hijo de Dios está viendo que las cosas como que no resultan, preocúpate como Daniel. Porque para Daniel era un tremendo contrasentido. Él servía a un Dios vivo. Él servía a un Dios que aún lo libró de los leones. Él servía a un Dios que le preservó la vida en momentos de angustia cuando nadie podía interpretar los sueños de un rey caprichoso. Y él decía, no puede ser que este Dios tan poderoso, que está conmigo y que me muestra ese favor, me tenga en la condición de esclavo y nos tenga a todos nosotros como nación esclavos de otros que son paganos. No puede ser. Y hermano, no es que él se rebelara, sino que él aceptaba ese presente, pero tenía esperanza en el mañana. Él pensaba, no puede ser eternamente esto. Hermano, yo no sé si la estás pasando bien, pero si la estás pasando mal, quiero decirte esto. No puedes estar conforme. Debes buscar. Este Daniel buscó a Dios en oración, preocupado por el mañana, pero dependiendo de Dios. Él había leído que el tiempo que iba a pasar a Israel cautivo eran 70 años. Así comenzó esta historia, hermano. Así comenzó, por esa preocupación. Daniel se pone a orar, Señor, muéstrame lo que Jeremías dijo, faltan 2, 3 años para que se cumpla y no veo nada, Señor. Quiero saber qué va a pasar con el pueblo, quiero saber qué va a pasar con el templo, quiero saber qué va a pasar con Jerusalén, quiero saber qué va a pasar con tu santa ciudad. Y este hombre recibió más de lo que pedía. Él oró. Y hermano, Dios se dignó mandar un ser especial. Un ser que Dios manda para circunstancias muy particulares, como el nacimiento de Cristo. Es el mismo. Este Gabriel fue enviado para instruir directamente a Daniel. Hermano, es bueno tener preocupación en el sentido bueno de qué va a pasar con la humanidad, porque vemos cómo andan las cosas y uno queda tiritando, hermano. Qué maravilla poder confiar en un Dios que tiene las cosas determinadas. No solo para Daniel, no solo para el pueblo de Israel, las cosas están determinadas también para la iglesia y las cosas están determinadas también para cada vida en particular. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas. Este Dios, si uno lo busca, lo va a encontrar. Jesús lo dijo. Este Dios, si uno clama, Él le responde. Este Dios es el que está con nosotros siempre. Este Dios es el que no te quiere dejar siempre caído, siempre en la cautividad, siempre prisionero. Él quiere que se produzca en ti ese cambio. Hermano, si alguno está en derrota, pida triunfo. Si alguno está sin trabajo, confíense en el Señor. El Señor le va a proveer. Si alguno cree que puede todavía recibir más, bajo la gracia de Dios, pida y recibirá, pero pida con fe, como dice el libro de Santiago. Pero hermano, aprovecho de hacer esta conexión, porque Daniel, cuando pide, no estaba pidiendo precisamente qué iba a pasar con su pueblo por los siglos de los siglos hacia adelante. Él quería saber nomás si volvían de la cautividad, sí o no. Es decir, en lo presente, el Señor nos va a sacar de este problema o no. Eso era lo que él pretendía saber. Pero Dios le concedió mucho más que eso. Hermano, Dios nos va a conceder más de lo que buscamos. Y no estoy haciendo propaganda de pensamiento positivista. Estoy diciendo la verdad que veo en la palabra de Dios. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Así fue con este hombre.
Él pedía saber si terminaba el cautiverio, y Dios le mostró que no eran 70 años de cautiverio nomás, que Dios tenía todo un plan. 70 años estaban, 70 semanas, perdón, estaban determinadas para su pueblo, y eran semanas de año. Y ese es el contexto que estamos viendo, y en este versículo está expresado todo. Usted ve, Dios dice que esto está determinado, está hablando de un pueblo que iba a ser testigo en estas 70 semanas, que terminaba la prevaricación, es decir, la adoración a Dios en forma humana que no corresponde. Ningún hombre santo podía estar hasta que el Señor envió a su Hijo. Para terminar también el pecado, el Señor fue el sacrificio perfecto para eso. La iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y hermano, eso de la justicia perdurable todavía no lo vemos. Sí, nosotros mismos ya somos justificados delante del Señor. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justicia ya se aplica a nosotros. Pero hermano, todavía el mundo no conoce la paz verdadera, la justicia de Dios. Algún día vendrá. Eso está dentro de estas 70 semanas. Recuerde que de estas 70 semanas se han cumplido 69. Esto, después de la última semana, vendrá esto. Y eso es lo que está diciendo el ángel a este profeta llamado Daniel. Sellar la visión, es decir, esto ya está cumplido, como un documento que está despachado, que hizo todos los trámites, se le pone el timbre, la firma y se guarda porque ya está cumplido. Hermano, todo se cumplirá, y todo esto está involucrando no solo a Israel, sino que a las naciones, y a la iglesia un poco también, porque nosotros somos como el paréntesis de toda esta bendición de Dios para su pueblo. Sigamos, por favor, adelante. Esto ya lo hemos predicado, solamente estaba haciendo un recuerdo para reafirmar todo esto. Ahora bien, acabamos de leer desde el 24, Daniel 9, 24 hasta el 27. Ahora, de este pasaje de la profecía de Daniel, nosotros sacamos en conclusión que Dios le está revelando, en el fondo, a este profeta, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, pasaría por 3 periodos distintos. ¿No te parece curiosa la forma en que el Señor distribuye la semana? Primero una semana, después otra, 60 y tanto, y después falta uno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lo pone así? Bueno, vamos a tratar de averiguar un poco más de esto. Hay 3 periodos distintos, pero claramente establecidos en la palabra. Sigamos avanzando, por favor. El primer periodo era de 7 semanas. Es el primer periodo. 7 semanas, recuerden que son semanas de años, o sea, 7 por 7. 49 años. Durante ese tiempo se terminaría de reedificar la plaza y el muro, así lo dice Daniel, en tiempos angustiosos. Lo primero que habla es de esta ciudad que estaba en el suelo, que no tenía ninguna defensa contra los enemigos, que no había separación entre los gentiles y el pueblo de Israel en la santa ciudad de Sión, porque las murallas estaban destruidas. Esta ciudad iba a ser reconstruida, las murallas iban a ser levantadas. Usted sabe, hermanos, que en el libro de Nehemías, tiempo bastante angustioso, se reedificó el muro, y fue en una manera espectacular. Realmente, hermano, desde que comenzaron hasta que terminaron, ¿sabe? Se demoraron 59, no semanas, días. Así. Así que Dios puede cumplir sus promesas. Veamos algo para que entendamos que esto sucedió en tiempos de Nehemías, porque eran tiempos angustiosos. No sé si usted ha leído el libro de Nehemías, pero que sí. Veamos un versículo de ahí. Ahí está. Nehemías 4:17. Yo le voy a pedir, por favor, que me ayude leyendo este versículo completamente. ¿Qué dice? Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Paremos ahí. Ese era el tiempo. Hermano, a Nehemías lo atemorizaban por todas partes. El hombre no podía dormir tranquilo. Menos mal que gozaba de la confianza del rey y gozaba de la protección del Señor y de la credibilidad del pueblo al cual él fue para levantar los muros como administrador.
enviado directamente del emperador o del rey de aquel tiempo. Ahora, es interesante cómo él hizo esto, cómo enfrentó esta lucha en tiempos angustiosos para reedificar los muros. Hermano, uno cae en la tentación de aplicarlo a la realidad nuestra. Hermano, muchas veces nosotros tenemos fallas en nuestras vidas y no sabemos cómo tapar los agujeros de nuestras vidas, por donde se nos cuela el enemigo y nos hace daño, por donde somos vulnerables en nuestra vida. Esta profecía de Daniel nos está diciendo que se iba a reconstruir la plaza en tiempos angustiosos, y realmente en esos primeros tiempos se cumplió, en esos 49 años se cumplió. Fueron tiempos angustiosos cuando se levantó los muros. Nehemías tenía enemigos, habían enemigos del pueblo de Israel que no querían que estos judíos levantasen muros. Hermanos, créeme, hay gente que no quiere que tu vida sea edificada. Hay gente que no quiere que tu vida sea levantada, que tus portillos sean cerrados y que tú seas un hombre o una mujer más santo para servir a Dios. Tenemos enemigos visibles, a veces tu propia familia, a veces tenemos la carne, son nuestras propias debilidades que abren brecha y no sabemos cómo vencer. O a veces se levanta también el enemigo espiritual y hace mella y nos acosa y nos complica la vida. ¿Cómo lo hizo Nehemías? Mira lo que hacía. Hermano, tú también tienes un templo que edificar. Tú tienes una vida que construir. Si usted se fija en todo lo que está subrayado, edificaban, acarreaban, cargaban. Todo esto es sinónimo de un trabajo que se está efectuando. Usted tiene un trabajo, hermano. Usted no es cristiano solamente porque un día levantó la mano, hizo una decisión, leyó un tratado o qué sé yo qué pasó. Hermano, usted es creyente porque el Espíritu de Dios mora en ti. Usted es creyente porque ha creído que Jesucristo es su Señor y Salvador, y usted ha confiado la salvación de su alma solo en Él. No en la iglesia, no en las obras, solo en Él, en su obra total, absoluta, consumada en la cruz. ¿Es así? Amén. Bueno, si usted lo ha confiado, usted tiene también, con esa ayuda interna, que reedificar sus muros. Tiene que fortalecerse en Cristo. Tiene que cerrar las brechas, aunque provoque angustia. Solución que encontró Nehemías. Lo tenían tan aburrido, tenía una manera de enfrentar la cosa, sonaba la trompeta por aquí, entonces todos iban allá a luchar, a ese lado. Porque por ahí podía venir el enemigo, porque ahí estaba la alerta, pero descuidaban otros lados. ¿Saben lo que se le ocurrió? Estrategia total. Él dijo, bueno, son tiempos angustiosos, y yo estoy haciendo una locura, estoy sacando gente aquí, las mando para trabajar allá, y no, lo que voy a hacer ahora es que cada uno edifique a frente de su casa. Tremenda solución. Algunos de ustedes, hermanos, trabajan en lugares a más de una hora de su propia casa, ¿o no? Y no me diga que no aburre eso. ¡Qué tiempo perdido! Hermano, Nehemías no se hizo problema. Yo creo que fue guiado por el Espíritu Santo. Vivo aquí, trabajo aquí. Vivo aquí, donde me interesa que esté bien alta la muralla para defenderme a mí y a mi familia, aquí. Y Nehemías, inteligentemente guiado por el Espíritu de Dios, puso a trabajar a cada uno frente al lugar donde vivía. Y además de eso, usted, créame, esta historia está ahí, lea el libro de Nehemías y lo va a encontrar interesante todo lo que hay ahí. Ahora bien, además de esa estrategia, él tenía otra. Aquí dice, con una mano trabajaban en la obra. Distintos trabajos, pero con una mano trabajaban. Y en la otra tenían la espada. ¿Se puede trabajar así, hermano? Eran tiempos angustiosos. ¿Y usted cree, hermano, que no tenemos tiempo angustioso hoy día? Por favor, dice ahí, compare Efesios 6, del día 17. Yo sé que me estoy desviando un poco de lo que es las 70 semanas de Daniel, pero vale la pena, hermano.
Porque a veces nosotros nos quedamos como en la cosa fantasiosa, en la profecía, aunque no es fantasía, pero como que nos volamos en esa cuestión, perdónenme la expresión, nos quedamos así disfrutando de esto y soñando cómo va a ser. Y hermano, el Señor quiere aterrizar a la realidad de lo cotidiano. Todos los días estamos viviendo tiempo angustioso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos de ustedes tienen aflicciones? Jesús lo dijo, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y Él quiere darnos ese triunfo. Y aquí está la receta de la palabra del Señor. ¿Qué cosa? Trabaja y espada. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Trabajamos nomás. Nos ponemos anteojeras y nos metemos solamente con el trabajo, lo material. Como decía un bonito que conozco, comer, no sé cómo se llama ustedes lo conocen, señor Mufari. Muy bien, hermano, pero debemos hacer esto, las dos cosas. Hermano, usted está en lo material, trabajando, proveyendo para lo suyo, preocupado de su salud, preocupado de las cosas materiales, pero no descuide jamás lo espiritual, porque lo espiritual está ahí siempre contigo. Y no me diga que usted está tan preocupado de lo espiritual. Si usted no está leyendo la Biblia, usted no está usando la espada. Si usted no está orando, usted no está trabajando como el Señor quiere. Hermano, en el trabajo hay tentaciones, en el metro hay tentaciones, en todas partes hay tentaciones, y usted está descuidado. En estos tiempos angustiosos, usted no está enfrentando la guerra que tiene cada cristiano, como corresponde. Se nos olvidó este pasaje. Yo no lo tengo escrito, si me lo pueden poner, lo agradecería mucho. Oye, estaba listo. Qué buena la producción que hay aquí. Muy bien, ayúdenme hermano, leamos todo este pasaje para entenderlo, hasta el 17. ¿Qué dice? Orlo, con ganas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra los espirituales por allá, de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo lo hizo Nehemías? Trabajo con una mano y en la otra la espada. ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? De la misma manera. No olvides, hermano, puedes llevar la palabra, la espada, grabada en el corazón, en la mente, si la aprendes. Si yo hiciera un concurso de cuántos versículos sabe cada uno, de pronto algunos pasaríamos vergüenza quizás. Y otros a lo mejor estarían orgullosos de su memoria. Pero esto no es un concurso. Esto es de vital importancia para el triunfo de la vida espiritual. Y Dios quiere esto de nosotros, hermano. Para el pueblo de Israel, habían 70 semanas y comenzaban con un tiempo de angustia primero, reedificando los muros, es decir, poniendo separación entre el mundo y el pueblo. ¿Tú tienes separación entre el mundo y tu vida espiritual? ¿La tienes, hermano? Más o menos nomás, medio sacado con, no sé, como el dentista sacando muela, medio doloroso fue. Pero hermanos queridos, es así. Usted y yo tenemos luchas. Gracias al Señor que nos da la herramienta. No te olvides, el Señor dijo que hay aflicción en este mundo, pero también hay triunfo. Y esta es la manera del triunfo. Consejo del Antiguo Testamento, Nehemías. Consejo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pero el mismo espíritu que iluminó a Nehemías al escribir lo que escribió, ilumina al apóstol Pablo para que escriba lo que escribió. ¿Para bien de quién? De nosotros, que lo leemos y lo escuchamos. Bueno, eso quería, no puedo resistir la tentación de pasar por esto también. Volvamos
Sigamos avanzando entonces, acerca de las 70 semanas. Estaba hablando de este periodo de 49 años. ¿Cuándo sucedió? Bueno, comenzó esto con Nehemías. Después de este tiempo, termina ese tiempo y entramos a un segundo periodo que está descrito también en el libro de Daniel capítulo 9. Lea por favor qué es lo que pasa en este segundo periodo. El segundo periodo, dice, era de 62 semanas, o sea, 434 años. Si nosotros sumamos con el primer periodo que ya había pasado, que eran, ¿cuántos dijimos? Muy bien, nos quedan 483. Y abajo hicimos la suma. 49, primer periodo, segundo periodo de la semana, 434, y llegamos al 483 años. Ahora es interesante, cumplidos esos 483 años, vendría el Mesías. Lo leímos en el versículo 25, no lo vamos a leer de nuevo, de Daniel capítulo 9. Sigamos. Y después de la venida y de que se quite la vida al Mesías, como dice también el versículo ahora 26, luego de eso, la ciudad de Jerusalén y su templo serían destruidos. Hermano, uno queda fascinado cuando conoce algo de la historia y ve cómo se cumplió exactamente esto. Exactamente. Después de la muerte del Mesías, después que resucita, después que asciende a los cielos, hermano, no pasaron muchos años. Unos 30 y tantos años, casi 40, y vino y se cumplió esto. La Biblia decía que ahí ya se habían cumplido los primeros 69 años. En ese intertanto nace la iglesia. Y al parecer Dios paró su reloj. Y la última semana, que nosotros la conocemos como la semana de la tribulación, todavía está por cumplirse, mientras dura este periodo que llamamos nosotros de la gracia y de la iglesia. Sigamos leyendo y sigamos avanzando en esto. De la lectura entonces de esta profecía de Daniel, tenemos, resumiendo un poco más, nos queda claro que Dios tenía determinado un periodo general de 70 semanas de años para el pueblo de Israel. Eso ya lo tenemos claro. ¿Qué más? Sigamos avanzando. El Mesías llegaría 69 semanas, o sea, 483 años después de que se diera la orden de restaurar a Jerusalén. Y exactamente fue así. Si uno empieza a sacar las cuentas, no importa el periodo que comience, hermano, porque son un par de años más, un par de años menos, pero va a llegar alrededor de la época en que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. También aprendemos que al Mesías lo matarían después de estos 483 años. Después de la orden de restaurar Jerusalén. Esto iba a cumplirse exactamente en ese momento. Avanzamos otro poco. Después de que se le quite la vida al Mesías, la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. Es interesante, después de eso, hermanos queridos, Jesús ya había profetizado de esto. Jesús creía en el profeta Daniel, o sea, sabía que Daniel había dicho la verdad. Jesús sabía que el ángel Gabriel había mostrado esta profecía que venía directamente de Dios. Jesús no tenía problema en saberlo, es Dios. Y cuando está conversando con sus discípulos, y los discípulos le muestran el templo y le dicen: mira, Señor, qué grande es esto. Mira, el Señor le dice: ¿sabe qué? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y no lo podían creer. Y también los discípulos se fascinaron cuando escucharon eso, y al igual que Daniel, el Señor Jesús le da más explicaciones. Cuando ellos le preguntan al Señor qué señales habrán de tu venida y de que sucedan estas cosas y de todo esto. Y el Señor le da explicaciones. Usted lo ha visto en Mateo 24 en adelante, en Lucas también. Usted ve cómo esto el Señor lo profetiza y les dice esto. Y sucedió exactamente esto. Esto es histórico. Por favor, esto ocurrió con Tito Flavio. Yo muchas veces digo Tito Vespasiano. En realidad es Tito Flavio, que es hijo del emperador Vespasiano, Tito Vespasiano. El que procuró era Tito Vespasiano. Él empezó ahí
pero murió el emperador, lo llaman a él a Roma, lo hacen a él emperador y dejó a su hijo ahí, que también después llegó a ser un tremendo hombre en Roma. Y ahí está, este Tito Flavio Vespasiano, que era el otro apellido. Por eso no hay tanta equivocación. Y ahí esto se cumple al pie de la letra. ¿Cuándo sucedió esto? No le voy a decir que adivine, porque en el primer tema, cuando tocamos esto, lo dije. Esto sucedió en el año 70, después de Cristo. 70, otra vez 70. Que nos persigue el 70. Nos sigue por todos lados el 70. Pero hermano, en eso estamos. Recuerden que 70 tiene una razón de ser. ¿Por qué 70? Y ahora nos vamos a meter un poco eso. Yo no creo en la cábala, como creen los místicos judíos, pero sí creo que Dios tiene razón por hacer las cosas que hace. Así que si alguien me quiere acusar de cabalista, no lo haga, porque eso sería pecado, no lo soy. Como me quisieron culpar en la mañana de andar como judío con unas trenzas, no hermano, yo no soy judío. Yo amo el idioma hebreo, me fascina algunas de las cosas que están ahí, sobre todo en la adoración al Señor. Así que, pues, pero aceptamos esas cuestiones. Volvamos, por favor, y sigamos avanzando un poco más para entender esto. ¿Sí? Luego de estos dos periodos que ya vimos, que suman los 69 semanas de año, todavía quedaría un futuro tercer periodo, es decir, una semana de año. En ese tiempo, Israel volvería a ser parte de la profecía de Dios. En este momento, Dios está preparando ese terreno. En este momento, Dios ya levantó a Israel y lo trajo a ser una nación de nuevo. En estos momentos, Dios está preparando a las naciones para el juicio de las naciones. Porque cuando la iglesia sea quitada, Dios empezará a correr. Esta última semana, 7 años, los 7 años de la tribulación, que se dividen en 3,5 años de relativa paz y luego 3,5 años de gran tribulación, especialmente para Israel. Más adelante me voy a meter en el tema ese, pero ahora quiero que concluyamos y veamos la importancia de estos números que estaba usando el Señor y por qué estos números aparecen aquí. Que el Señor me ayuda a explicar estas cosas ahora. Sigamos adelante, por favor. Un poquito, ahí está. Esto que pongo aquí son algunas claves para interpretar las profecías en general. Algunos de ustedes me han escuchado en mi enseñanza hablar ya de algunos números y, por ejemplo, el 666, lo que implica el número 1. Pero ahora quiero que veamos en esta profecía lo que implican estas cosas. Hay 3 cosas que quiero tocar. Primero, el número 7. Alguna gente dice el 7 es el número de la suerte. ¿Cuántos creen eso? No, ya me asustaron ya. Espero que no. Pero ahí está el número 7. El otro número involucrado aquí es el número 10. Entonces, ¿qué tiene que ver el número 10 con nada, pastor? Y el otro número es el 70. Y lo voy a desglosar de la siguiente manera, como va a venir a continuación. 3 más 4 es 7. Acompáñenme en este ejercicio, porque a mí me deja admirado. Yo me preguntaba, ¿por qué 70? ¿Por qué no fueron 90? ¿Por qué no? Hermano, hay razones. Por favor, es el número de la perfección, el número 7. Vamos a empezar por el número 7. Es el número de lo perfecto, de lo acabado, de lo que está terminado, de lo que no hay nada más que añadirle. Tanto que ahora que estoy ahí, es el tiempo en que descanso, porque ya está todo perfectamente hecho. Nosotros lo sabemos. Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 3, cuando Dios termina la creación, ¿qué dice? Lee, por favor, lo que hemos puesto así. Y bendijo. Sí. A ver, pero puede ser mejor, ¿o no? ¿Cómo sería mejor?
Dice, y bendijo Dios también al séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho desde la creación. Es la primera mención que tenemos a esto del número 7. Algunas personas dicen que Dios creó el mundo en 7 días. No es verdad. El séptimo. El séptimo descansó. Porque no había, ya estaba todo lo que Él quería. Estaba todo lo que Él quería que se lograra para este mundo. Por eso el 7 tiene este simbolismo de lo perfecto, de lo acabado, de lo que no necesita nada más. ¿Me siguen hasta ahí? No es difícil y es bíblico. No me estoy saliendo. Pero yo quedo también admirado, así como cuando empecé a estudiar esto del 70 y empecé a ver las veces que en la Biblia se repite el número 70 y las implicancias que eso tenía y que ya hemos predicado en anteriores mensajes. Lo que ahora me interesa es que veamos este número 7 y así como yo me admiré, a lo mejor usted también va a descubrir algunas cosas interesantes. Por favor, sigamos analizando este número 7. El número 7 también es señal del pacto de Dios. Ahora estamos en Génesis 17, 7. Y hay varios versículos que me interesa que lean, pero cuando pido que lean, hermano, todos juntos. Hay veces que algunos leen más fuerte que otros y son como los que guían a los demás. Está bien leer más fuerte, lo que no está bien es leer más rápido. Tenemos oído, vamos escuchando a los demás y vamos tratando de amoldarnos para tener un ritmo parejo. Y dice, es el Señor que habla en Génesis 17, y dice, y estableceré en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tus descendencias después de ti. Sigamos leyendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendencias después de ti, con sus generaciones. ¿Qué pacto? Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros. lea también. El pacto entre mí y vosotros, y que edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ábrete una vez más. Hermano, la circuncisión, señal del pacto, ocurría exactamente después de los 7 días. Aún había una cautelación del Señor a la mujer. Durante 7 días no podía acercarse a un sacerdote, por ejemplo. No podía. En el tiempo de Abraham no existía eso, pero ya estaba cautelando el Señor todo esto. Es interesante. Se cumplían los 7 días y perfecto. Ahora el pacto. Ahora sí, porque ya estaba ok. No es casualidad. Sigamos, porque este número 7 aparece varias veces en cuanto a esto de pacto. Como iglesia, también hay un pacto con nosotros. 1 Corintios 11, 25. ¿Cuántas veces lo decimos en la cena del Señor? Léalo fuerte. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano, nosotros también tenemos un nuevo pacto. Israel tenía este pacto en Abraham. No era Israel todavía, ese es el pacto de Abraham. Circuncidado. Pasó de largo mucho tiempo, muchos de ellos no lo hicieron hasta que llega Moisés. Y Moisés pasó un desencuentro con su esposa también en cuanto a esto. Cuando se aplica, está hablando de un pacto sellado, completo. Algo no andaba bien si no estaba el pacto sellado. Hermanos, debemos dar gracias a Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, con su descendencia, y lo cumple, hermano. Pero Dios también ha hecho un pacto contigo y conmigo, y lo cumple, hermano. Lo cumple. Un pacto basado en lo perfecto. Un pacto de sangre, igual que se derrama sangre cuando se saca un prepucio.
Igual, un pacto de sangre. Cuando Él moría, una de sus últimas palabras: consumado es. Listo, todo hecho, nada más. Luego el libro de Hebreos nos dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Todos 7. El número 7, cada vez que levantamos la copa del Señor y decimos esta copa es el nuevo pacto, estamos hablando de la perfección, del Cordero perfecto. ¿Te recuerdan todos los requisitos que tenían los judíos para elegir el Cordero? Que sacrificaban en Yom Kippur y en Pesaj, la Pascua. ¿Usted cree que es casualidad? Jesús es nuestro número 7. Jesús es la perfección. Jesús es quien nos perfecciona eternamente. Y hermano, si el pacto de Dios con Israel, con Abraham, es firme, fuerte, ¿cuánto más este pacto nuevo en la sangre de Jesucristo? Pregunto, ¿cuántos están bajo ese pacto? Amén. ¿Algunos nomás? Amén. Repito, ¿cuántos están bajo ese pacto? Amén. ¿De verdad lo están? Entonces, hermano, a vivir con toda confianza, porque el que sella ese pacto, el que confirma ese pacto, es Dios. No depende de mí, depende de Él. Yo solamente debo creerlo siempre, porque esa es la base de nuestra fe. Crean. Sigamos, por favor, porque ve que estas cosas son interesantes. Ahora, ese es el pacto perfecto, el mejor de todos los pactos. Ya estamos viendo que este número 7 representa todas estas cosas. La perfección de la creación de Dios, el número de Dios, representa entonces también los pactos, los sellos de Dios, y también los días de reposo están relacionados con el número 7. Por favor, leamos a Ezequiel 20:12, que también lo tengo ahí. ¿Qué dice? Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal. Señal. Hermano, interesante. El Señor le dejó al pueblo de Israel una señal. ¿Cuál era? Ese día va a trabajar y el séptimo tienes que descansar. Y si usted lee muchas Biblias, dice cuando sale la palabra sábado, dice, o dice descanso, ahí sale chiquitito, dice, aquí equivale a sábado. ¿Lo ha leído? Y algunos se confunden, ya entonces tengo que guardar el sábado. Hermano, ese era el pacto con Israel. Mira cómo está ahí en forma personal. Una señal entre mí y ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? No es la iglesia, es Israel. Pero el Señor tiene otro pacto. El pacto con nosotros fue un pacto de la sangre del Cordero. ¿Cierto? La iglesia, para ser distinta, los judíos que se hicieron cristianos, porque la iglesia al principio eran todos judíos, Pedro, Juan, todos ellos eran judíos, ellos guardaban el primer día de la semana y lo llamaron el día del Señor. Por eso, hermano, tú estás honrando al Dios de tu pacto cuando este día lo reservas para Él. Es cierto, hoy día es el día del Padre, es cierto, hoy día quizás tenías alguna cosa que hacer, es cierto, pero tú decidiste estar aquí, y lo quieras o no, el Espíritu te motivó a hacerlo, y estás honrando a tu Padre. Amén. Al que hizo un pacto contigo. Y para hacernos distintos a los judíos también son 7 días. 7 días cumplidos. Y viene lo nuevo. Y nosotros guardamos este día. Y lo dedicamos al Señor. Y esto nos santifica. Este día lo santificamos para Él. Y Él nos santifica a nosotros. Es casi la misma relación. Pero esto no es con el pueblo de Israel, es con nosotros. Sigamos avanzando entonces esto de los días de reposo. Las fiestas que ordenó el Señor fueron todas, incluyendo periodos de 7. Deuteronomio 16:8. Por favor, lo tengo ahí, el 8 y el 9. Léanlo juntos. ¿Qué dice? 6 días comerás pan sin levadura, y el día y el séptimo día no estamos hablando del sábado, estamos hablando de otra fiesta, de la fiesta de los judíos. Sigamos con el 9, versículo 9. 7 semanas contarás
desde la voz de los dientes, comenzarás a contar las 7 semanas. Aquí está hablando de Pentecostés, 7 semanas. O sea, 49 días. Al otro día es Pentecostés, 50. Primer día de la semana. Siempre cae ahí, así lo tienen determinado los judíos, así interesante también. Otra vez 7, otra vez 7. Ahora las fiestas que ordenara el Señor, veamos otra más. Ya vimos la fiesta de la Pesaj, esa era la primera. Luego vimos la fiesta de Pentecostés. Veamos esta, la de los tabernáculos. ¿Qué dice en el versículo 13? Léelo. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu paladar. Sigamos. No solamente entonces la fiesta de los judíos, también los actos de Dios. Cuando Dios ordena a veces cosas que son inexplicables. ¿Algunos de ustedes vieron esta serie de Josué? Cómo rodearon la ciudad de Jericó. ¿Lo recuerdan? Mira las instrucciones que había dado el Señor. Algunas de ellas, que están aquí en el versículo 4 del capítulo 6. Lee. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. En realidad es el shofar. Y eso echó abajo las murallas tremendas de Jericó, obedeciendo al Señor. ¿Por qué 7? Pero bueno, si algunos dicen que se removieron tanto, dar vuelta alrededor, se removieron los cimientos de la ciudad y entonces no fue tan milagroso, sino que fue solamente una especie de fenómeno telúrico. Fue un pensamiento de ingeniería, un cálculo que hizo Dios o que Josué sabía, y entonces eso no hay ningún milagro. Hermanos, sí hay un milagro. ¿Por qué no fueron 5 días? ¿Por qué no fueron 6? Y para asegurarse, ¿por qué no fueron 9? Y 9 vueltas después. No, 7. Porque era perfecto. Eso era suficiente. Porque muestra que hasta ahí nomás no hay nada más que hacer. Yo creo que ya hemos demostrado que este número 7 es un número divino en este sentido, un número que Dios usa y que implica la perfección, implica lo que está terminado, implica los pactos, los sellos y todas las cosas que hemos visto. Por favor, sigamos. El 7 entonces es una combinación, y entramos a desglosar esto, por eso le dije no me miren como un cabalista ni nada de eso. Es una combinación del número 3, que es un número divino, la triunidad o la Trinidad. Recuerda, 3 veces santo, aparece en Apocalipsis también esto, pero aquí en Isaías, que es lo que más conocemos, Isaías 6:3 dice: y el uno al otro de estos seres vivientes daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No basta decir santo. ¿Por qué 3 veces santo? ¿Porque es requete, requete santo? ¿Por qué 3 veces? Es el número de la pluralidad, en la individualidad de Dios. Dios, Adonai Echad, Dios es uno. Pero aquí está expresándose en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Santo, Santo, Santo. Es la esencia de Dios. Este número 3 es un número que habla directamente del Dios de los cielos, de la perfección de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Sigamos, por favor, analizando este número 7. La bendición trina, número 624, 3 veces. Ustedes conocen este pasaje, porque yo lo digo todos los domingos 2 veces. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová pase sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 3 veces. Jehová, Jehová, Jehová. Los judíos lo han cambiado y dicen Adonai. O usan una contracción de la palabra Jehová para poder dar esta bendición. 3 veces. ¿Casualidad? Sigamos viendo algo más sobre este número 3. Otro más, por favor. Ahora ya vimos esto del 3, que estamos claritos que es la divinidad. Ahora el 4. ¿Usted sabe lo que es el número 4? Bueno, ahora lo vamos a ver. Está en la Biblia también. Es el número del mundo, en toda su expresión.
en toda su extensión, en todo lo que involucra la palabra mundo. Tenemos los 4 elementos. ¿Quién recuerda los 4 elementos antiguos? El aire, el fuego, la tierra y el aire. Los 4 elementos que se resumía todo lo que Dios había creado. Las 4 estaciones, y no es una canción por si acaso. Las 4 estaciones, ¿la saben o no? Ya, estamos claritos, estamos por entrar al invierno, después viene la primavera, después el verano, después el otoño. Y de donde empieza igual van a ser 4 siempre. ¿Está bien? Los 4 vientos. ¿Ha oído hablar alguna vez de la rosa de los vientos? Los 4 vientos que soplan desde el norte, desde el sur, desde el este o el oeste, con distintas mezclas. Sur, suroeste, suroeste, oeste, no sé. Ahí están las distintas combinaciones, pero son los 4 elementales. Ahora los 4 puntos cardinales, también se lo saben. ¿Cuáles son? Este y oeste. Ya. No hay mucho que aprender de eso. Están claros, están ahí y denotan las cosas de este mundo. Sigamos porque no es solamente eso. Las 4 bestias. No, pues, pastor, no empieza a hablar más. No. Las 4 bestias que están ahora, estamos viendo Daniel capítulo 9, pero Daniel capítulo 7 nos habla de unas bestias. 4 bestias distintas. No me voy a meter con las bestias hoy día. Los 4 metales, yo creo que eso sí que lo usamos más, están en la Biblia y que hablan de los gobiernos humanos. Representan los 4 imperios mundiales, que fueron los babilonios, los medo-persas, luego vinieron los griegos y al final los romanos. Ahí están los 4. Ahí estaba profetizado por Daniel. Ahí está el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 32. Lee por favor, ahí están los 4 metales que representan a estos gobiernos. ¿Cuáles son? Lee. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus piernas y sus pies en parte de hierro y parte de barro. Sigamos. En el Apocalipsis, donde todo llega a su culminación, el número 7 ocurre aún más frecuentemente que en otras partes del Escritura. ¿Estamos claros, hermanos? El número 3, la divinidad. El número 4, la humanidad. Todo lo que tiene que ver con la tierra. De hecho, en numerología, los que estudian esas cosas raras, saben que el número 4 es el número de la tierra. Nosotros sabemos que es mucho más que eso. Es el número, aún del gobierno del hombre, de los imperios que la humanidad se da. Pero no voy a meterme en eso porque es cabroso y difícil. Pero fíjate ahora en el libro de Apocalipsis. 7, otra vez volvemos al 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Por qué 7? Estamos desglosando el número 7, todavía no nos metemos con el que más dije, el 10 y el 70. Sigamos, por favor. El número 7 siempre se asocia con la divinidad, con lo perfecto, o lo que está completo. Y la revelación también se asocia con el número 7. Tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu de Dios. El número 7. Los 7 Espíritus de Dios son los mediadores de todas las revelaciones de Dios. Por favor, sigamos viendo. Apocalipsis 1:4. Escucha lo que está ahí y léalo fuerte, por favor. Si me ayudan ahora, porque uno empieza a decaer ahí, sí, necesito la fuerza de todo. ¿Qué dice? Juan a las 7 iglesias. Gracias a vosotros de ustedes y de la eternidad de Y de las 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien, sigamos. Escribe al ángel de la iglesia en... Lee. El que tiene... 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas y cielo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás bajo. Sigamos viendo en Apocalipsis la evidencia. Y del trono... Hermano, Dios tiene 7 espíritus. Ya dijimos que el número 7 es símbolo de lo perfecto. Y hay un solo espíritu en la Trinidad. Es el Espíritu Santo. Pero aquí se lo está calificando
como si fueran 7. ¿Por qué? Porque la perfección, la totalidad, eso es lo que implica el número 7. Uno más y vamos a ir terminando. Los 7 espíritus de Dios. Mira cómo lo pone el apóstol Pedro esto, cuando quiere referirse casi a lo mismo. Recuerda que el espíritu, estos 7 espíritus son los que están guiando a Juan en Apocalipsis a entregar esta revelación, esta profecía que aparece en el libro de Apocalipsis. Mira ahora lo que dice el apóstol Pedro. Porque nunca, hermano, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es lo que pasa en Apocalipsis 1. Son los 7 espíritus, que es uno solo, aquí lo pone el apóstol Pedro. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por... Es la perfección de Dios. Estos 7 espíritus, cada vez que usted vea estos 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. La perfección, la totalidad del Espíritu de Dios. De eso se está refiriendo. Para que quedemos claros. Avanzamos uno. El 10. ¿Qué pasará con el número 10? Voy a decirle solamente por ahora que es el número de lo que es el gobierno humano. Tiene que ver con los poderes del hombre, con los poderes de mando, con los poderes que gobiernan este mundo. Uno de los ejemplos está simbolizado en los 10 cuernos. No alcanzamos a verlo hoy día, vamos a verlo en el próximo estudio de Daniel y las 70 semanas. Pero es importante para nosotros, hermanos, no llenarnos la cabeza con tanto número, quizás terminar medio raro esto, pero sí entender que Dios no da puntada sin hilo. Suena raro. Dios sabe lo que está haciendo. No hubo ningún capricho en elegir 70 semanas. Y estas 70 semanas, como vamos a demostrar en un próximo mensaje, este número 70 va a revelar el porqué de esto, la perfección de Dios al elegir este número, que en el fondo es perfecto y que tiene que ver con un cielo nuevo y con una tierra nueva. Va más allá del milenio. Recuerda cómo comenzamos todo esto. 70 semanas están establecidas para tu pueblo. Hermano, esto es toda la profecía que necesitamos. Está incluida en estas 70 semanas. Vamos a analizarlas todavía un poco más. Por ahora vamos a meditar en la grandeza del Dios nuestro, en la maravilla del Dios nuestro. Y yo doy gracias a Dios porque el 7, que es su perfección, nos va a ayudar a entender el plan de los siglos de Dios. Cuando todo sea consumado y terminado, con la ayuda del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, o sea, la perfección de Dios en su espíritu, vamos a poder hacerlo. Mientras tanto, hermano, vuelvo a este tema. Tú tienes una muralla que construir. Dios te llamó a santidad. Santidad tiene que ver con separación. Y hoy día hablamos de muralla. En el nombre del Señor, levanta tus murallas. No para ocultarte, sino que levanta murallas para protegerte. Y abre puertas con confianza en el nombre del Señor. Levanta tu muralla y da la lucha, con una mano trabajando, con la otra mano en la espada. Y da la lucha, porque la palabra de Dios es el Espíritu, es la espada del Espíritu. Que el Señor nos ayude. Debo decir que yo tengo mis propias luchas y batallas, y yo sé que usted también las tiene. Que Dios nos dé triunfo, hermano. Aunque vivamos tiempos angustiosos, todo esto está dentro del plan de las 70 semanas. Y usted y yo somos parte de ese plan. Bendito sea el nombre del Señor. Te agradecemos, Padre, este privilegio que tenemos como iglesia de abrir tu palabra, ser guiados, amonestados, enseñados. Te suplico, Señor, que nos permitas levantar
murallas de protección con el poder de tu Espíritu Santo. Que usemos todas las herramientas que has dado a tus hijos, que están ahí en el libro de Efesios capítulo 6. Y como un Nehemías, estemos dispuestos a dar la guerra, a dar la batalla, a no ser, Señor, intimidados por el enemigo o por lo grande que parezcan las dificultades del momento. En Cristo somos más que vencedores. Creemos esto. Señor, estamos dentro de tu plan. De hecho, somos parte de un nuevo pacto que hoy día lo hemos recordado y nos gozamos. Así como tu pacto con Abraham permanece, tu pacto con tu iglesia también es firme y por los siglos de los siglos. Ahora mismo, Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos en esta hora porque te necesitamos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén y amén. Número 10. ¿Había pensado que 10 es una parte de 70? La próxima semana veremos esto, sí. Que Dios le bendiga.